Bienvenidos. Supongo que está claro qué es lo que vamos a ver en este vídeo, efectivamente los divisores de un número. Y en concreto veremos el concepto de divisor, aprenderemos a calcular el número de divisores que tiene un número y por último a calcular todos esos divisores. Comenzamos. Vamos a empezar viendo el concepto de divisor de un número. En esta división que os he puesto aquí, estamos dividiendo 21 entre 3 y obtenemos como cociente de resultado 7 y de resto 0. Os recuerdo que cuando en una división se obtenía de resto 0, decíamos que es una división exacta. En esta otra división que pongo aquí, 22 entre 3, también obtenemos de resultado cociente 7, pero el resto en este caso es 1, ¿vale? Es distinto de 0. Cuando ocurría esto, cuando el resto de una división era distinto de 0, decíamos que la división no era exacta o la llamamos también división inexacta. Pues bien, un número es divisor de otro si la división del segundo número entre el primero es exacta. Es decir, en esta división que hemos hecho aquí hemos dividido 21 entre 3 y nos ha salido la división exacta. Pues eso quiere decir que 3 es divisor de 21. En la otra división que teníamos hemos dividido 22 entre 3 y la división no nos ha salido exacta. Y por lo tanto, según esto que acabamos de ver, podemos decir que 3 no es divisor de 22. Por lo tanto, ya habéis visto, hemos visto que 3 es divisor de 21 porque la división de 21 entre 3 es exacta. Esto equivale a decir también que 21 es divisible entre 3, ¿vale? Porque un número era divisible entre otro cuando al dividirlos pasaba eso, que la división era exacta, el resto era 0. Y también, si os fijáis, como 21 sería igual a 3 por 7, en aquello que vimos de los múltiplos de un número, que tenéis el vídeo en el que hablábamos de ello y lo podéis volver a ver, ¿de acuerdo? Bien, pues 21 sería múltiplo de 3. Estas tres cosas, que 3 es divisor de 21, 21 es divisible entre 3 y 21 es múltiplo de 3, son equivalentes. Además, si os fijáis, si al dividir 21 entre 3 obtenemos de resultado 7 y es una división exacta, si nosotros dividimos 21 entre 7 vamos a obtener de cociente resultado 3 y la división también va a ser exacta. Por lo tanto, de esta primera división que hemos hecho de 21 entre 3, que nos ha salido exacta, podemos concluir directamente que tanto el divisor, es decir, el número entre el que estamos dividiendo, y el cociente, es decir, el resultado que hemos obtenido, 3 y 7, son divisores de 21. Y si lo expresamos de la otra manera, pues podemos decir que 21 es divisible entre 3 y entre 7, o que 21 es múltiplo de 3 y de 7. Y esto es bastante importante porque lo vamos a utilizar después cuando calculemos los divisores de un número. Porque de una división exacta, por lo general, vamos a obtener ya directamente dos divisores. El número entre el que estamos dividiendo y el resultado que nos ha salido, los dos. Y digo de forma general porque nos puede ocurrir como en esta que he puesto aquí. Si dividimos 36 entre 6, el resultado nos sale 6 también, ¿vale? La división es exacta, pero el número entre el que estamos dividiendo y el resultado coinciden. Y en este caso, pues solo obtenemos un divisor. Pero por lo general, salvo estos casos, vamos a obtener ya dos divisores. Vale, ¿y cómo podemos calcular el número total de divisores que tiene un número? Y ojo, aquí me estoy refiriendo a divisores naturales, ¿vale? Son números enteros positivos. Bueno, pues vamos a utilizar la descomposición en factores primos. Y en concreto, lo que vamos a hacer es, en esa descomposición en factores primos, vamos a sumar una unidad a cada uno de los exponentes de la descomposición en factores primos y después vamos a multiplicarlo, lo que ha salido, entre sí. Lo vemos con un ejemplo que es muchísimo más sencillo. ¿Cuántos divisores naturales? Porque repito que ahora estamos viendo divisores naturales, luego ya veremos los divisores enteros, ¿vale? ¿Cuántos divisores naturales tiene 24? Bueno, pues lo que hay que hacer es descomponer 24 en factores primos.
Ya sabéis que tenéis un vídeo hablando de la descomposición en factores primos en el que está explicado todo. Yo directamente voy a poner aquí la descomposición que nos saldría. Si nosotros descomponemos 24 en factores primos, es 2 al cubo por 3. Vale, ¿cuáles son los exponentes que tenemos en la descomposición en factores primos? Serían 3 y 1, ¿vale? Porque cuando nosotros tenemos un número entero en el que no se ve ningún exponente, el exponente es un 1. Y eso es muy importante. Porque si no lo tenéis en cuenta y en lugar de considerar un 1 consideráis un 0, ya lo vais a hacer mal. Y ahora, lo siguiente era, a cada uno de estos exponentes había que sumarle una unidad y multiplicarlo entre sí. Es decir, 3 más 1 por un lado y el otro exponente, 1, le sumamos también 1, 1 más 1. Si hacemos esas operaciones y multiplicamos, tenemos 4 por 2 y serían 8 divisores. Es decir, 24 tiene 8 divisores. Y lo vemos en otro ejemplo. ¿Cuántos divisores tiene 32? Repito que estamos hablando de divisores naturales. Hacemos lo mismo, descomponemos 32 en factores primos. Yo ya lo he hecho aquí directamente, sería 2 elevado a 5. ¿Cuál es el exponente que tiene esta descomposición en factores primos? Solamente tiene uno, que es el 5. Le sumamos una unidad y ya directamente obtenemos que 32 tiene 6 divisores. Luego aquí tenéis una forma de poder calcular el número total de divisores de un número. Perfecto, ya hemos visto cómo calcular la cantidad de divisores que tiene un número, pero nos interesa saber cuáles son esos divisores. Bien, pues vamos a tener en cuenta fundamentalmente 4 cosas. La primera, la que hemos visto ya cuando definíamos que era un divisor, ¿vale? Un número es divisor de otro si la división del segundo entre el primero es exacta. Luego estamos buscando divisiones exactas. Lo otro que vamos a tener en cuenta, que en una división exacta el número entre el que hemos dividido y el resultado son divisores del número. Lo que os había contado, que por lo general de una división exacta vamos a sacar ya 2 divisores. La tercera cosa que vamos a considerar y que es muy importante porque nos va a simplificar mucho las cosas es que si un número no es divisor de otro, sus múltiplos tampoco lo son. Suponed que hemos visto que, por ejemplo, 2 no es divisor del número que estemos considerando. Pues si 2 no es divisor, tampoco lo son todos los múltiplos de 2. No lo sería ni 4, ni 6, ni 8, ni 10, ni 12, ¿vale? Con lo cual, esos no necesitaríamos comprobarlos. Y por último ya, cuando el resultado de la división que estemos haciendo sea menor que el número entre el que estamos dividiendo, el resultado menor que el número entre el que estamos dividiendo, ¿vale? Paramos ya de buscar divisores, porque si no, se nos puede hacer eterno. Y con esto ya sabemos que tenemos que parar ahí porque no va a haber más divisores. Vamos a poner en práctica todo esto que acabamos de ver con dos ejemplos. Queremos el primero calcular todos los divisores de 24. Bueno, pues empezamos comprobando si 1 es divisor de 24 y para ello, ya sabéis, tenemos que hacer la división y ver si es exacta. Antes de hacerla, el 1 es divisor de todos los números, porque cualquier número que lo dividamos entre 1 nos va a dar como resultado el propio número y de resto 0. Y el número en sí también, en este caso 24, también va a ser un divisor de sí mismo, porque al dividir un número entre sí mismo nos va a dar de resultado 1 y de resto 0. No obstante, hacemos la división y comprobamos que efectivamente es exacta. Como hemos visto antes, eso quiere decir que tanto el número entre el que estábamos dividiendo, en este caso el 1, y el resultado que hemos obtenido, 24, son divisores. 1 es el menor de los divisores de 24 y 24 va a ser el mayor de sus divisores. Bien, eso ya sabéis, va a ocurrir siempre. Seguimos comprobando. Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos 24 entre 2 para ver si 2 es divisor de 24. Bueno, pues si hacemos esta división, nos sale de resultado 12 y de resto 0. Es decir, que es exacta. Y por lo tanto, tanto 2 como 12 son divisores de 24. Continuamos. Ahora dividimos entre 3 para ver si 3 es divisor de 24. Bueno, pues hacemos esta división y nos sale también exacta. Entonces, tanto el número entre el que estábamos dividiendo, que es 3,
como el resultado que nos ha salido, que es 8, son divisores también de 24. Continuamos comprobando y ahora dividimos entre 4. Bueno, pues hacemos esta división, 24 entre 4, nos sale de resultado 6 y de resto 0. También es exacta, así es que, como ya hemos visto, tanto 4 como 6 son divisores de 24. Y tenemos que continuar porque si os fijáis, el resultado de la división sigue siendo mayor que el número entre el que estábamos dividiendo. Pues continuamos y ahora vamos a comprobar si 24 es divisible entre 5, es decir, si 5 es un divisor de 24. Si os sabéis los criterios de divisibilidad y os sabéis el del 5, un número era divisible entre 5 cuando acababa en 0 o en 5, y en este caso no lo es. Luego ya sabemos que esta división no nos va a salir exacta, pero la vamos a hacer de todas maneras. Bueno, hacemos la división y tenemos que efectivamente no es exacta porque el resto es 4. Lo cual significa que 5 no es un divisor de 24. Y ahora tenemos que ver, ¿tenemos que seguir buscando más divisores? Bueno, vamos a ver qué resultado nos ha salido, un 4. Y si os fijáis, ya es menor que el divisor, que era 5, que el número entre el que estábamos dividiendo. Os lo había comentado, en el momento que el resultado salga menor que el número entre el que estáis dividiendo, ya podéis parar de buscar divisores. Así es que ya los tenemos todos y los podemos poner. Los divisores de 24, esto se puede escribir de forma abreviada así, ¿vale? Como div y entre paréntesis 24. Pues ordenados de menor a mayor, todos esos números que hemos rodeado de verde, ¿vale? Serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Bien, pues ya tenemos los divisores de 24. Vemos otro ejemplo. Queremos calcular todos los divisores de 45. Hacemos igual. Ya sabemos que el 1 y el 45, es decir, el 1 y el propio número van a ser divisores de 45. Pero hacemos la división 45 entre 1, efectivamente es una división exacta. Y como ya hemos dicho, 1 y 45 son divisores de 45. Continuamos ahora dividiendo entre 2 para comprobar si 2 es divisor de 45. Si os sabéis el criterio de divisibilidad del 2, para que un número sea divisible entre 2 tiene que ser par. Este número no lo es, 45 no es par. Luego ya sabemos que la división no va a salir exacta, pero de todas maneras la hacemos. Al hacer la división vemos que efectivamente sale de resto 1, por lo tanto no es exacta, y eso quiere decir que 2 no es un divisor de 45. Bien, vamos a seguir. Vamos con el 3. Tenemos que dividir 45 entre 3 para ver si 3 es divisor de 45. Si hacemos la división, sí que nos sale exacta, nos sale con un resultado de 15 y un resto de 0. Y según lo que hemos visto, eso quiere decir que tanto 3, el número entre el que estábamos dividiendo, y 15, el resultado que hemos obtenido, son divisores de 45. Después del 3 vendría el 4, ¿no? Pero si os fijáis, una de las cosas que os he dicho que íbamos a utilizar, que cuando un número no era divisor del nuestro, del que buscamos, tampoco lo iban a ser sus múltiplos. Y si os fijáis, nos ha salido que el 2 no es un divisor de 45. Si 2 no es divisor de 45, tampoco lo va a ser 4, ni 6, ni 8, es decir, ningún múltiplo de 2. Luego el 4 nos lo podemos saltar y pasar al 5. Y ahora comprobamos a ver si 5 es divisor de 45 haciendo la división. Y si la hacemos, efectivamente es una división exacta que da como resultado 9. Pues según lo que hemos visto ya, tanto 5 como 9 son divisores de 45. Y tenemos que seguir. Después del 5 vendría el 6, pero ya hemos dicho que todos los múltiplos de 2 no van a ser divisores de 45. Así es que el 6 nos lo saltamos también y nos pasamos al 7. Hacemos la división para ver si 7 es un divisor de 45. Pues si lo hacemos, nos sale con resto 3, es decir, no es una división exacta y eso, como ya sabéis, significa que 7 no es un divisor de 45. ¿Tenemos que continuar buscando más divisores? Bueno, pues nos vamos a fijar en el resultado que nos ha salido y vamos a compararlo con el número entre el que estábamos dividiendo. Fijaros que nos ha salido del resultado 6 y estábamos dividiendo entre 7. 6 es menor que 7. Así es que, según lo que os dije,
Podemos parar ya y no hace falta que busquemos más divisores porque ya están todos los divisores de 45 ya calculados. Así es que ponemos divisores de 45, lo escribimos de forma abreviada como os he contado antes y los ordenamos de menor a mayor. Y serían 1, 3, 5, 9, 15 y 45, los que habíamos rodeado de verde. Pues bien, acabamos de ver dos ejemplos de calcular los divisores tanto de 24 como de 45, pero ojo, estamos hablando de divisores naturales, es decir, números enteros que son positivos. Si lo que nos pidiesen calcular fuesen los divisores enteros de esos números, tendríamos que tener en cuenta tanto divisores positivos como divisores negativos. ¿Cómo hacemos eso? Pues una vez que hemos calculado ya estos divisores naturales, por ejemplo, los divisores de 24 que tenemos ahí, tenemos que añadir sus opuestos. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, menos 8, menos 12 y menos 24. Y todos estos números ya serían los divisores enteros de 24. Y en el caso de 45, igual, añadiríamos los opuestos de los que nos habían salido y todos juntos ya serían los divisores enteros de 45. Entonces tenéis que tener en cuenta si os piden los divisores naturales o los divisores enteros, en cuyo caso, como hemos visto, hay que añadir los opuestos de los que habíamos obtenido. Y ahora sí, ya hemos acabado con este vídeo de los divisores. Hemos visto cómo podemos calcular cuántos divisores tiene un número y luego ya en concreto cuáles son dichos divisores. Cualquier duda que tengáis la ponéis en comentarios y en cuanto yo lo vea os la resuelvo. Por supuesto, si os ha sido útil el vídeo, os ha gustado, darle a like, suscribiros también, ¿vale? Que eso me ayudaría mucho y nos vemos en el siguiente vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande.